Mateo 24, 1, 14. Y Jesús salió y se fue del templo, y sus discípulos vinieron a él para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todas estas cosas? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él en privado diciéndole, dinos cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Y Jesús respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque todas estas cosas deben suceder, pero el fin aún no es, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas y pestilencias y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el comienzo de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros, y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y porque abundará la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese mismo será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Al reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús en Mateo 24, 1, 14 y al compararlas con el estado actual del mundo, se hace evidente que estamos siendo testigos del desarrollo mismo de sus palabras proféticas. Jesús proporcionó una descripción general de las condiciones mundiales que marcarían el intervalo entre su ascensión y los días previos a su segunda venida. Sus descripciones, aunque amplias, resuenan profundamente con nuestro mundo actual. Hoy en día, es casi como si nos estuvieran entregando una lente espiritual que nos permite ver nuestro mundo a través de las revelaciones proféticas de Jesús. A medida que comparamos los eventos actuales con sus palabras, queda claro que nos estamos moviendo más cerca del cumplimiento de Mateo 24, 1, 14. Guerras y rumores de guerras encienden las noticias, y los informes se inundan de naciones que se levantan contra el reino de las naciones. Las hambrunas afectan a reinos, y los informes globales muestran que muchas regiones están luchando contra la escasez de alimentos y la desnutrición. Los terremotos y las actividades sísmicas son cada vez más frecuentes, y los temblores sacuden partes del mundo que alguna vez se consideraron estables. Sin embargo, es crucial comprender que ninguno de estos eventos aislados indica singularmente el inminente regreso de Cristo, sino que, en conjunto, pintan un panorama más amplio. Cuando Jesús denominó estos eventos como el comienzo de dolores, estaba brindando una ilustración vívida. La frase original se puede comparar con el comienzo de los dolores de parto. Cualquiera que esté familiarizado con el parto comprende la naturaleza de las contracciones. Comienzan leves y luego aumentan en frecuencia e intensidad a medida que el parto se acerca. Al establecer este paralelo, no estamos buscando un evento monumental que señale el regreso de Jesús, sino que la creciente frecuencia e intensidad de las guerras, las hambrunas, los terremotos y otras tragedias sirven como indicaciones colectivas, al igual que las contracciones apuntan hacia un nacimiento inminente. Estos eventos significan que la creación está gimiendo, esperando ansiosamente la segunda venida de Cristo. Debes estar atento a la frecuencia y la intensidad. Esta perspectiva es esencial en nuestra interpretación. Mientras que es fácil mirar un evento significativo y declarar que esta es la señal, Jesús fomenta una visión más amplia colectivamente. Estas son señales que representan el comienzo de los dolores y, al igual que los primeros dolores de parto, nos preparan para lo que está por venir. Además, el significado no radica solo en reconocer estos signos, sino en la postura del corazón que alientan. Si realmente creemos que estamos viviendo en el comienzo de los dolores, debería inculcarnos una urgencia en nuestros corazones.
Una urgencia de que el tiempo se está acabando, una urgencia de buscar al Señor mientras puede ser encontrado, una urgencia de comprender que nos estamos acercando cada vez más al libro del Apocalipsis, una urgencia de difundir el Evangelio, para profundizar nuestra relación con Jesús y ser embajadores de su paz en un mundo cada vez más tumultuoso. Una y otra vez debemos recordarnos a nosotros mismos que literalmente estamos viviendo en el comienzo de los dolores. El comienzo de los dolores ya no es una profecía, no, están aquí. Los días en los que vives son el comienzo de los dolores, los días que vives son el fin de los días que vives son proféticos, los días que vives son una encrucijada de la eternidad, los días que vives son el desarrollo de la revelación, los días que vives son el testamento de la verdad predicha, los días que vives son las páginas finales de la historia terrenal. Cada titular, cada tragedia y todas las perturbaciones globales no deberían llevarnos al miedo, sino a una fe más profunda. Es un llamado a comprender los tiempos y reconocer la mano soberana de Dios que guía los acontecimientos mundiales. No te sorprendas de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Jesús nos dijo que esto sucederá. Sí, los dolores son reales, el dolor, el sufrimiento y el caos son palpables, pero déjelos que sirvan como un recordatorio de que estos son solo los comienzos. Así como los dolores de parto finalmente culminan en la alegría del nuevo nacimiento, estos dolores apuntan a la esperanza del regreso de Jesús y el establecimiento de su reino eterno. Es fácil mirar al mundo y creer que todo está fuera de control, pero me gustaría recordarte, amigo mío, que servimos a un Dios soberano. Todo no está fuera de control. Él obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Dios está a cargo. Jesús dejó claro que todas las cosas enumeradas en Mateo 24 serán parte de los últimos días, los tiempos peligrosos en los que estamos constantemente escuchando rumores de guerras. Escuchas constantemente acerca de personas que mueren, y no sabes qué hacer. Sientes que no estás seguro. Sientes que no puedes soportar más estos males en el mundo. Sientes que el mundo y sus gobernantes se están volviendo cada vez más peligrosos, más y más malvados cada día. Jesús dijo que no debes desanimarte por esto, dijo que no deberías preocuparte. No importa lo que pase en este mundo, no importa lo que haga el gobierno en el país en el que vives, no te desanimes. No vivas con miedo. Recuerda que Dios sigue en su trono, y mientras Dios siga en su trono, no tienes que tener miedo. No tienes que vivir con miedo. Dios te está mirando. Todo lo que dices, todo lo que haces, Dios te está observando. Cada movimiento que das, cada paso que das, Dios te está observando. No pasa ni un segundo en el que Dios no tenga sus ojos sobre ti. Dios te está observando donde quiera que estés en este momento y cualquier cosa que estés haciendo. Debes saber que Dios es quien te observa. Normalmente, cuando le digo esto a la gente, se ponen nerviosos, se vuelven temerosos y aprensivos. Pero el problema es que todavía ven a Dios no como un padre, sino como alguien con quien están en enemistad. Si naces de nuevo, el hecho de que Dios esté mirando no debe traer miedo a tu corazón, sino que debería darte paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no viene de este mundo. Ya no eres enemigo de Dios, por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nadie te ha amado como el Señor Jesús te ama. Murió por ti, experimentó la muerte más profunda por ti, dio su vida por ti, y ahora, en este mismo segundo, Él es quien está sentado a la derecha del Padre y está abogando por nosotros. Todo se trata del Señor Jesucristo y lo que hizo por ti, lo que hizo por su novia. Ahora, como sabemos, la Biblia nos dice que estamos viviendo en el fin de los días. Estamos verdaderamente en la hora 11 y el minuto 59 de la civilización humana. Podemos ver que todo lo que Jesús nos dijo que sucedería en Mateo 24 está sucediendo ahora. Un ejemplo perfecto de que Dios todavía tiene el control se encuentra en Daniel 4, 24-27.
Esta es la interpretación, Su Majestad, y este es el decreto que el Altísimo ha emitido contra mi señor el rey: serás expulsado de entre los hombres y vivirás con las bestias del campo. Comerás hierba como el buey y serás empapado con el rocío del cielo. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano de todos los reinos de la tierra y se los da a quien Él quiere. La orden de dejar en pie el tocón del árbol con sus raíces significa que tu reino te será restaurado cuando reconozcas que el cielo gobierna. Por lo tanto, que mi consejo te sea aceptable, y que tus pecados sean borrados mediante la justicia, y tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres, quizás sea una prolongación de tu prosperidad. ¿Te imaginas que Nabucodonosor fue un rey que muchas veces tomó gloria y adoración para su imperio? Bajo su gobierno, el imperio babilónico fue uno de los reinos más poderosos del mundo, y Babilonia se convirtió en una ciudad formidable. Nabucodonosor estaba tan alto como un ser humano podía llegar, y todo estaba debajo de él. Tenía tantos recursos a su disposición y recibió gloria y adoración por esto. En lo que a Nabucodonosor concernía, no había nadie más alto que él. Pero Dios humilló a este hombre, y durante 7 años lo puso sobre sus manos y rodillas, y tuvo que comer hierba como un animal salvaje. Esta ni siquiera es la parte impresionante. El contexto es que cuando esto sucedió, Israel todavía estaba bajo el gobierno de su imperio, pero Dios redujo al emperador para mostrar que todavía está a cargo. Nabucodonosor era conocido como el destructor de naciones, pero fue reducido a comer pasto. Digo todo esto para resaltar el hecho de que Dios todavía tiene el control. Sin importar la dirección que tome el mundo, tenemos un Dios en el cielo que es grande y está a cargo. Independientemente de quien se siente en el asiento de autoridad en esta tierra, en última instancia, Dios tiene el control, y el Dios que tiene el control es el Dios que te está observando. No tienes que vivir con miedo en tu propia vida. Si cual sea la dirección que tome tu vida, recuerda que Dios todavía tiene el control. No importa quién te haya traicionado, incluso puede ser tu esposa o esposo quien te haya traicionado, pero recuerda a Dios. Dios todavía tiene el control. José fue traicionado por sus hermanos, pero quien tenía el control era Dios. ¿No es maravilloso que Dios te esté mirando? El que en última instancia tiene el control, se interesa por tu vida y la vida de tu familia. El que te ama se interesa por tu vida. ¿Qué más tiene que hacer Él para demostrarte que te ama? Él es la razón por la que irás al cielo. No irás al cielo porque eres una buena persona. Hay muchas personas buenas en el infierno en este momento. Ser una persona con buena moral no te llevará al cielo. No irás al cielo por la cantidad de dinero que has dado. No irás al cielo por la cantidad de personas a las que has ayudado. Tu apellido, la cantidad de tiempo que oras, no servirá de nada para ti. El número de servicios religiosos a los que asistes no te ayudará. La verdadera razón por la que vas al cielo es por un hombre que vino a esta tierra hace 2000 años y murió por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. Merecíamos el fuego del infierno. Merecíamos la destrucción eterna. Merecíamos experimentar la ira plena de Dios sin límite. Merecemos estar en ese lugar donde fue el hombre rico en la historia del hombre rico y Lázaro. Merecíamos ir a ese lugar de llanto, débil y crujir de dientes. Pero la Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios lo que nos salvó de ese lugar. Es el amor de Dios lo que nos salvó de la eternidad del infierno. Jesús vino y pagó el precio. Con demasiada frecuencia abrimos las noticias y vemos todas las cosas que suceden en el mundo, y todo lo que vemos son tiempos peligrosos. Estoy aquí solo para recordarles que Dios está en control. No tienes que tener miedo ni vivir con miedo.
El que en última instancia tiene el control te está cuidando mientras se desarrolla el comienzo de los dolores. No tengas miedo. Debes saber que sirves a un Dios vivo.